Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Vamos a leer en el capítulo 15. Capítulo 15. Y antes vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido regresar a tu casa. Estamos contentos, Señor. Estamos agradecidos. Extrañábamos, Señor, tanto tus altares, tu casa maravillosa, Señor. Extrañábamos estar con los hermanos reunidos. Gracias te damos por esta posibilidad que nos has dado. Confiamos en que nos vas a seguir ayudando. Ahora te pido tu unción para hablar tu palabra y que unja nuestras vidas para escucharla y que tu palabra produzca consuelo y fortaleza en nuestros corazones. Por Jesucristo, amén. Leamos Romanos capítulo 15, verso 2 al 4. Así dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. El título de esta reflexión es: las Sagradas Escrituras son el sostén de la Iglesia. Como una introducción quiero decir que el sufrimiento paciente es una de las características de la Iglesia. La Iglesia verdadera siempre tendrá que tener paciencia, porque el sufrimiento siempre estará en la iglesia verdadera. Por eso que una de las características de una verdadera iglesia es el sufrimiento paciente. La exhortación del apóstol comienza diciéndonos que debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En la compasión con las debilidades de otro se muestra realmente el carácter cristiano. Debemos tener paciencia porque vamos a enfrentar dificultades. Debemos tener paciencia porque tendremos que soportarnos en nuestra flaqueza. Pero la palabra del Señor dice que está escrita para que nosotros, dice, consolados con lo que está escrito ahí, podamos tener esperanza. Esta palabra bendita está puesta para traer esperanza a nuestros corazones, para que no desesperes. Gloria al Señor. En primer lugar, yo quiero hablar acerca de cómo las Escrituras nos ayudan a soportar el sufrimiento. Primero, veamos las Escrituras como la fuente de energía para la paciencia en los sufrimientos. Aquí está la fuente del ánimo. Aquí está la fuente del optimismo. Aquí está la fuente para poder tener esperanza y no decaer en este caminar, porque una de las características de la iglesia verdadera es el sufrimiento paciente. Alabado sea el Señor. El verso 4 lo leemos, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué necesitamos tener paciencia? Porque tener paciencia no solo para soportar a los que nos desprecian, sino también a aquellos de nosotros que tienen alguna debilidad o defecto en la fe. De alguna forma, nosotros debemos pastorearnos unos a otros, debemos cuidarnos y debemos tener paciencia con los que son más débiles, con los que tienen flaqueza en la fe, con los que a lo mejor hoy día dijeron no me atrevo a ir, no puedo, me puedo infectar, me puede pasar esto, está bien. La palabra del Señor dice que debemos soportarnos unos a otros. Pero de tanto soportarnos, a veces perdemos la paciencia, ¿verdad? Y dan ganas de decir, ya basta, ya basta. Entonces lo primero es que tenemos que tener paciencia para soportar nuestras debilidades, la flaqueza de la fe del otro. Pero también debemos tener paciencia para poder esperar la respuesta de nuestro Dios. El mundo actual desea todo con rapidez. No tiene paciencia para esperar los procesos. No ve consuelo alguno en que te digan que debes tener paciencia. Pero quiero decirles que todo lo verdaderamente importante en la vida, casi todo es lento. La mayor cantidad de las cosas realmente importantes en la vida no son rápidas, son lentas y tardan, y algunas tardan años. Entonces debemos tener paciencia para soportar los procesos, porque Dios actúa en nuestras vidas y no se salta los procesos. Dios trabaja en nuestro carácter y puede tardar años, y Él trabajará hasta el fin de nuestros días. Pero para poder soportar el trabajo de Dios, esa falta de respuesta, estos problemas que no se solucionan, que siguen adelante y de nuevo con el mismo problema, debemos tener paciencia. Pero ¿qué nos dice el apóstol? Tengan paciencia y consuélense en las Escrituras. Estas cosas se escribieron, dice. Estas cosas se escribieron. ¿Para qué se escribieron acá? Para que tú conozcas el carácter de tu Dios. Para que tú sepas que siempre al que es humilde y temeroso de Dios le va a alcanzar la bienaventuranza. Te va a ir bien en la vida si tú temes a Dios. La palabra del Señor muestra que Dios siempre va a dar gracia a los humildes. Por eso que al leer esta palabra yo veo que hay procesos largos en la vida de algunos hombres y mujeres, pero siempre he visto que el fin de esos hombres y mujeres fue bueno. Por eso que estas cosas fueron escritas para que nosotros nos consolemos con ellas. Nosotros no tenemos que inventar el carácter de nuestro Dios. El carácter de nuestro Dios está impreso acá. Y Él dice que Él sostendrá nuestras vidas. Si tú eres humilde, si tú eres temeroso de Dios, siempre el bien te va a alcanzar. Bendecido sea el Señor. Muchos responden, mejor sería recibir dinero o arreglar todo por la fuerza. Algunos dicen, ¿de qué vale un consuelo que nos ofrece? Son solamente algunas palabras escritas. ¿De qué vale tanto? Pero el apóstol dice que el que es cristiano debe entender que el consuelo siempre vendrá de las Escrituras. Aunque tú busques en cualquier lugar, no te equivoques. Algunos se equivocan y tratan de buscar el consuelo en otras cosas, en su familia, en sus amigos,
en su grupo celular. Tratan de buscar el consuelo en tener un poco más de dinero, un mejor trabajo. Pero el apóstol dice, no te equivoques. El consuelo siempre vendrá de la palabra del Señor. Siempre va a venir de ahí. Alabado sea el Señor. Es falso cuando uno dice, me consolaré con tener muchas posesiones. Me consolaré si logro vengarme por mi propia fuerza. Me consolaré si yo puedo obtener todas las cosas debido a mi sacrificio y mi esfuerzo. No va a venir consuelo. El hombre va a seguir y va a continuar en su desesperada búsqueda. Pero cuando viene el consuelo de las Escrituras, la palabra del Señor, estamos hoy día recordando la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante trajo al mundo esta bendita palabra. Esto fue escrito, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza, para que aprendas, para que no desesperes, para que entiendas que si tú guardas tu boca y la abres para la edificación te va a ir bien, pero también para que aprendas que si tú abres tu boca para el mal, no te van a llegar los buenos días a tu vida. Si tú buscas el consuelo en otra cosa que no sea en la palabra del Señor, entiéndelo, ya perdiste la batalla. Porque el cristiano debe entender que es esta palabra la que fue escrita para darnos consuelo, aliento, esperanza en nuestro sufrir. La iglesia verdadera siempre será una iglesia que tenga que tener un sufrimiento con paciencia. Por eso que esta palabra es la que nos va a traer la esperanza y el consuelo para seguir adelante y no amargarnos. No se puede buscar consuelo ni siquiera en un sistema religioso, en nada. Es la palabra de Dios la que va a venir a nuestros corazones y nos va a llenar nuevamente de esperanza. Se va a llevar nuestros temores, se va a llevar nuestra intranquilidad, se va a llevar nuestras dudas. Y aunque el demonio ruja y diga lo que quiera, la palabra de Dios te va a sostener. Bendecido sea el Señor. Debes entonces atender este llamado osado del apóstol cuando te dice las cosas que se escribieron, las cosas que están escritas acá, son para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras no desesperes, no pierdas la esperanza, no pierdas las esperanzas. El mundo dice no hay esperanza, el mundo dice ya no hay salida. Tú ves las noticias y quedas pero súper consolado. Solamente las Escrituras, el testimonio que está acá, me dice a mí que mi fin será un buen fin. Solamente las Escrituras dicen que mi herencia será poderosa en la tierra. A mis hijos les va a ir bien en la tierra. Está escrito y yo debo reclamar esas promesas a mi Dios. Si tú te mantienes humilde y te mantienes temeroso del Señor, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Pero si tú confías y dices, yo soy antiguo, yo ya tengo mucho tiempo, nadie me puede corregir. La palabra de Dios también me enseña que muchos, siendo heraldo para otros, fueron eliminados, porque no guardaron un corazón humilde, un corazón temeroso del Señor. Bendecido sea el Señor. Y en segundo lugar, vimos que la Escritura es esa fuente de energía. Pero también debes comprender que la Escritura es la palabra personal de estímulo que nos dirige Dios. Es su palabra personal, de su persona a tu persona, que Él nos dirige. Dice, el verso 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo primero que nos muestra es que los vituperios, el desprecio,
primero cae sobre este libro. Sobre este libro. ¿Por qué alguien puede hablar con toda libertad y sin ningún temor de Dios? ¿Por qué alguien pierde el temor del Señor? Y puede decir cualquier cosa y no teme. Porque primero lo que ocurre es que se desprecia este libro. Se dice que este libro fue escrito por hombres, que hay contradicciones y no se cree en él. Entonces, al menospreciarlo, yo empiezo a juzgar todo en forma equivocada. La palabra del Señor, ¿qué dice? Examínalo todo, retén lo bueno y bota lo malo. Cuando uno va al médico y el médico te examina y te coloca el termómetro y dice, y ve el termómetro y nota el termómetro 37.5. Ah, señor, usted tiene fiebre, ¿verdad? Pero si el termómetro dice 36, el médico no puede decir que tiene fiebre, no puede. ¿Por qué? Porque él te examina de acuerdo a un parámetro que ya está establecido. El médico te examina y te dice lo que tú tienes. La palabra del Señor dice, examínalo todo, retén lo bueno y bota lo malo. Porque la palabra del Señor no debe ser menospreciada, no debe ser tratada como un libro cualquiera. Por ejemplo, frente a las corrientes que existen hoy día en el mundo, por ejemplo, la corriente ecológica, la corriente feminista, ¿me entiende? La corriente, no sé, de la causa mapuche, el estallido social, etc. Entonces vienen muchas corrientes hacia mi vida. ¿Qué es lo que me dice la palabra del Señor? Me dice, examínalo todo. La corriente viene a ti, tú eres el médico. Y tú examinas, por ejemplo, el feminismo. Y viene a ti. Y vienen personas y escriben cosas por las redes sociales, entonces tú vienes y lo examinas. ¿Cómo lo examinas? De acuerdo a estas escrituras. ¿Y qué dice el apóstol? Retén lo bueno, desecha lo malo. Hay demandas que establece el feminismo que son correctas, porque están en las escrituras. El apóstol dijo, en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Somos todos iguales, dijo el apóstol. O sea, hay demandas que son justas. Pero si alguien viene y me dice, si me dañan a una, dañan a todas, yo leo la escritura, examino esto y digo, eso no va de acuerdo a la escritura. Porque la palabra de Dios nos dice que todos los hombres son malos y todas las mujeres buenas. Por lo tanto, yo lo desecho. ¿Cuál es el problema del que desprecia las escrituras? Él juzga al revés. Lo examina todo desde el punto de vista de su feminismo, y lo que no concuerda con su feminismo, si lo lee acá en la escritura, desecha las escrituras. Por eso debe entender que el primer desprecio cae sobre la palabra del Señor. Ya, pero tú debes entender que es la palabra de Dios la que va a prosperar la vida. Y si tú prestas atención a la palabra del Señor, por eso que debes juzgar todas las cosas de acuerdo a las escrituras, a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Él va a juzgar todo de acuerdo a las intenciones de los corazones. Las intenciones. Porque en el hablar puede haber verdad y mentira. Pero lo que tú debes juzgar, enseña la palabra de Dios, las intenciones que hay detrás de las cosas que se dicen. Y así tú vas a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios y tu vida va a prosperar. Va a prosperar. Y vas a ser bienaventurado. Bienaventurado es el que juzga de acuerdo a las escrituras. ¿Ya? Porque la palabra de Dios está puesta para consolarnos, para darnos esperanza y para guiar nuestro camino.
Así como la serpiente de bronce, dice la palabra de Dios, fue levantada en el desierto, así esa serpiente que fue levantada para que todo el que fuera mordido por la serpiente la pudiera mirar y encontrara vida, así también tiene que ser levantada las Escrituras, para que todo el que mire ahí no sea mordido por la serpiente. Porque si tú no miras las Escrituras, la serpiente te va a morder y va a quedar en el desierto. Así como esa serpiente de bronce tiene que ser levantada la Escritura y tú tienes que mirar hacia ella para mirar a Cristo, para mirar la salvación. Si tú sientes que has pecado contra el Señor, las Escrituras levantan a Jesucristo y dicen que en Él hay perdón, que en Él hay esperanza, que en Él hay futuro. Por eso, si la serpiente trata de morderte en el desierto, levanta las Escrituras, observa las Escrituras y no vas a quedar muerto en el desierto. Pero si tú no miras las Escrituras y si tú no juzgas de acuerdo a la palabra del Señor, vas a quedar tirado en el desierto, no vas a llegar al final. Porque esta no va a ser la última de las rebeliones, tenlo entendido. Siempre va a haber un traidor. Así que, si no es ahora, va a ser más adelante. Si no fue ahora, será en la próxima. A no ser que tú entiendas que esta palabra fue hecha para consolarnos y que tú debes aprender a consolarte en ella y mirar las Escrituras. Porque es muy sutil como el demonio cada vez quiere apartarnos de Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Vas a ser libre de culpa. Porque esta es la palabra personal que nos dirige el Señor para consolarnos, para orientarnos, para tener esperanza. Dios nos dice por su Espíritu que hizo morar en nosotros: esto yo lo escribí para ti. Esto yo lo escribí para ti, para que no te pierdas, para que no te apartes, para que no sean tus opiniones las que te guíen, ni tampoco tus sentimientos, sino que para que tú disciernas y puedas tener consolación y puedas tener esperanza y seguir adelante. Alabado sea Dios. Solo se puede llegar al conocimiento real de lo que es justo, porque si hablamos de estallido social, solamente se puede entender lo que es justo teniendo el conocimiento de la Escritura. Si no, la palabra de Dios dice que la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia. Solamente tú encontrarás lo que es justo de acuerdo a esto, de acuerdo a la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. En las Escrituras, el Dios viviente nos fortalece mediante su consuelo. Pablo nos exhorta a esto. Nos exhorta a tener paciencia. Si somos ofendidos o menospreciados por lo que creemos, tú tienes que entender que esto tiene que ser así. No te extrañes, no te extrañes. La iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida. No te extrañes, porque el Señor dijo: el mundo os aborrecerá, os aborrecerá. Y los que no quieran ser discípulos de Jesucristo, y si tú tomas la determinación de ser un discípulo real de Él, ellos te van a aborrecer. Te van a aborrecer porque vas a ser tropiezo para ellos. Porque tú cada vez le vas a alumbrar ahí, le vas a decir: se puede seguir a Cristo. Por eso que no te extrañes si eres aborrecido, si eres perseguido, porque el Señor Jesucristo dijo: el mundo os aborrecerá, os aborrecerá. Ahora, si tú tienes una vida como la que tiene todo el mundo, nadie va a aborrecerte, pero tampoco llevarás el testimonio del Señor Jesucristo en tu vida. Tú puedes escoger asociarte con el mundo o seguir siendo un discípulo del Señor y soportar los prejuicios que vengan sobre ti, los daños hacia tu persona,
hacia tu honra, hacia tu familia. Por eso que el Señor dice, esto fue escrito para que se consuelen, para que tengan consuelo, para que entiendan que lo que les sucede no es extraño, no es nuevo, está escrito. En el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo llega a Roma, y con esto vamos a orar a Dios. Llega a Roma, y en Roma empieza y junta a todos los judíos que habían en Roma para hablarles de Jesucristo. Entonces el apóstol le dice, es que me están persiguiendo, y ellos dicen, no hemos escuchado nada de ti, y de quién te persigue, nada. Pero una cosa sí queremos saber, dice, queremos que tú nos expliques algo, porque de esta secta se habla mal de ella en todo el mundo. El último capítulo del libro de los Hechos. ¿Y cuál era esa secta? La iglesia primitiva. Y los judíos en Roma, imagínense, en Roma llegaron los WhatsApp. En Roma llegó Instagram, allá a Roma, y en Roma se había hablado mal de esta secta en todo el mundo, decía. Todo el mundo queremos saber de ustedes. Por lo tanto, el Señor dijo, nada nuevo bajo el sol. Aunque venga esa voz que te diga, confía en lo que confía el mundo, escucha la voz de Dios. En las Escrituras que dicen, esforzados todos vosotros los que esperáis en el Señor, tome aliento vuestro corazón. Bendecido sea el Jesucristo. Mira si tú diariamente tienes el hábito de leer las Escrituras y no empezar el día sin leerlas y tener tu cuadernito y anotar unas líneas y leer las Escrituras. Siempre el Señor va a traer una palabra que te va a ayudar para enfrentar ese día. Es como el maná, tienes que ir a buscarlo todas las mañanas. Pero si usted empieza a confiar y dice, yo soy antiguo, yo la he leído muchas veces, yo ya la conozco, y no es humilde y busca el consuelo en la Escritura y pone el consuelo en su antigüedad, usted no va a ser bienaventurado. Se va a ir debilitando, va a perder la esperanza, porque el demonio no se cansa siempre de tratar de botar nuestra fe, nuestra esperanza. Nuestra esperanza, dice la palabra de Dios, no será defraudada. Iglesia de Macul, nuestra esperanza no será defraudada. Alabado sea Jesucristo. Lo primero que debemos evitar es agradarnos nosotros mismos. Debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Aunque nos cueste soportar tantas cosas, las injusticias de la vida misma, sería más fácil darnos por vencidos. Tenemos que ser sufridos y pacientes. La paciencia engendra en nosotros la esperanza. Y como dice el apóstol, lo que hemos predicado y creído no nos hará pasar vergüenza. Vergüenza. Uno dice, pucha, ¿en qué voy a terminar? ¿Dónde van a terminar mis días? Entonces uno empieza a colocar como el pie en el freno. Como me voy a mantener un poquitito más al margen de la comunidad porque está media peligrosa la cosa. Capaz que me llegue a mí también. ¿Me entiende? Y empieza a colocar como un poquito el pie al freno. Usted tiene que ser un discípulo del Señor y seguir hasta el fin. Y Dios hará que la bienaventuranza le alcance. No se entregue, no se abandone. Confíe en el Señor, porque esto fue escrito para darnos consolación, para que tengamos esperanza. Y Él dice, no serás avergonzado, no serás avergonzado. Así que ánimo, ánimo. El Señor te ha llamado. No fue una iglesia la que te llamó,
No fue un hombre el que te llamó. El Señor te llamó. Y el Señor te trajo a un lugar y el Señor te sostendrá. Sigue fiel a Él y busca el consuelo en las Escrituras día tras día. Y el Señor te sostendrá. Pongámonos en pie, hermano.